20 años del Tour de Francia que ganó Óscar Pereiro y aquí en Eurosport pues queríamos aprovechar ese aniversario redondo para tener una buena conversación con uno de nuestros campeones en la ronda francesa, aprovechando además la publicación de su libro A Rueda de Óscar Pereiro. Y nada, aquí le tenemos con nosotros un buen ratito hablando de ciclismo, de batallitas, de ese Tour de 2006. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme y dejarme pasar un ratito con todos vosotros. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio, por cómo se gesta en ti ese interés, esas ganas de ganar el Tour, porque en el libro cuentas que Perico Delgado y Miguel Indurain, con sus victorias en el Tour, fueron especiales para ti, te inspiraron, esos tours también fueron muy intensos para Óscar Pereiro. ¿Cuánto le debe tu triunfo en 2006 a los que ellos consiguieron antes? Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Porque es verdad que yo soy del año 77 y pues en los años 90 pues prácticamente en la televisión echaban todas las carreras de ciclismo que había en el ámbito nacional, desde la Vuelta a Mallorca, Vuelta a Valencia, Vuelta a Murcia, se tenías la Vuelta a Aragón, o sea, había muchísimo ciclismo y realmente veías o fútbol, ciclismo, un pelín tenis y poco más, ¿no? En la televisión. Después cuando había un poco los mundiales, balonmano y tal, pero el ciclismo era un deporte que en mi casa se veía muy a menudo porque a mi padre y mi abuelo pues le gustaba mucho la bicicleta. Pero la verdad que yo lo veía, pero tampoco tenía ningún tipo al principio cuando estaba viendo el ciclismo yo tampoco pensaba que quería ser ciclista, hasta que pues Pedro Delgado se pone líder y acaba ganando el Tour del año 88. Y esa es la primera vez que yo recuerdo que tuve interés por pegar en mi habitación un póster de algún ciclista, y era Perico con un vestido de Reynolds en aquel momento. Y evidentemente, pues ese fue mi primer gancho, pero realmente por el que yo salía a montar en bici cada día fue Miguel Indurain. Por lo tanto, creo que si Miguel y Perico en aquella época no estuvieran como estuvieron rindiendo a nivel mundial, pues probablemente yo y otros tantos muchos no tuviéramos el interés de meternos el bichanillo, de ponernos el gusanillo y acabar siendo ciclistas o querer ser ciclistas, porque de querer serlo a serlo es diferente, ¿no? Pero sí que tienen mucha culpa ellos, sí. Y bueno, cuando ya tú entras en el profesionalismo, ¿ganar el Tour dirías que siempre fue una obsesión o simplemente en No, ese 2006 se dio la oportunidad y tú la aprovechas? mira, fui realista siempre conmigo mismo desde que montaba en bicicleta, antes de ser profesional, incluso cuando era amateur y cuando era juvenil, y en profesional es mucho más. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer en esta vida un ser humano es saber en qué lugar está en el momento que encuentra poder disfrutar de su sueño, que mi sueño era, que era ser ciclista. Tú pasas a nivel profesional y en el momento que empiezas a competir con los grandísimos corredores a nivel mundial, tú sabes dónde estás. Yo sinceramente, no es por modestia ni nada por el estilo, yo me consideraba un buen corredor, pero nunca me consideré que era un crack mundial. O sea, yo no tenía cualidades para ganar una gran vuelta de tú a tú a ninguno con ninguno de los corredores que fui compartiendo y en todas mis generaciones de años compitiendo. Por lo tanto, no, sabía que ese tour tenía unas circunstancias especiales porque la realidad es que yo venía a hacer 2 años seguidos entre los 10 primeros en el Tour. En la época con Armstrong, con Ulrich, con Iván Basso, Mancebo, con corredores de primerísimo nivel. Y ese Tour 2006, como todo el mundo sabe, empieza con la Operación Puerto. Hay un montón de corredores que no pueden tomar la salida en Estrasburgo. Y por lo tanto, al final el ciclista o el deportista o la persona tiene que motivarse de alguna manera. Y una de mis cosas, cuando salgo de Estrasburgo, es verdad que mi cabeza solo está ayudar a Alejandro Valverde a intentar ganar ese Tour de Francia. Esa es el único motivo por el cual habíamos viajado todo el equipo que es de al Tour. Pero en el momento que se cae Alejandro, uno tiene que motivarse. Y mi motivación era, joder, si hice 2 años entre los 10 primeros y han mandado a casa 6 tíos que me ganaban normalmente, pues ¿por qué no puedo estar entre los 5? Pero eso era una cosa que pensaba yo y que apenas compartía con nadie. Pero no, no, te soy sincero. Óscar Pereiro no nació para ganar un Tour, ni para ganar una Vuelta, ni para ganar un Giro de Italia. Simplemente aprovechó la única ocasión en su vida que se le podía poner delante, sin más. Además, justo comentabas que tú no eras el líder del Kais de Spain, No. era Alejandro Valverde, pero él se cae y todo salta un poco por los aires.
Sí, pues el equipo estaba formado. Recuerdo perfectamente la conversación el año anterior, durante la Vuelta a España, cuando ficho por Kes de Par. Allí todo el mundo sabía, incluso yo estaba ilusionado con trabajar para Alejandro. Es más, soy un corredor que me gustaba un poco la libertad en el momento que me la daba el equipo para buscar mis locuras y correr de la manera que me gustaba correr, pero sí reconozco que me sentía cómodo en el papel de gregario. ¿Por qué te sientes cómodo? Porque no hay presión. Haces hasta donde puedes, si un día fallas se va a notar menos, pero ser líder primero hay que ser muy bueno, hay que ser muy regular, hay que ser muy consistente y después que ser líder para mí es lo más difícil que pueda haber en el mundo del ciclismo. Te está analizando todo el mundo. Hoy no estás viendo, por ejemplo, hemos visto la etapa del Tour y no estás diciendo, por ejemplo, pues yo qué sé, Pigancholi no ha estado al nivel que, pues te fijas en que Vinegar no ha estado con Pogačar, ¿no? Después, si te metes un poco más a analizar la etapa, pues sí que llegas a Sepp llegas a Pigancholi, llegas a Jorgensen, etcétera, etcétera, pero al que te fijas es al líder. Por lo tanto, yo me sentía cómodo y sí, era uno de los hombres de equipo de Alejandro Valverde cuando salimos en el Tour. ¿Cómo reaccionas en ese momento en el que cambian un poco las jerarquías del equipo y te dan libertad? Bueno, pues recuerdo perfectamente cuando se cae en Valkenburg. Recuerdo, pues estuvimos incluso a punto de pararnos con él. Llegamos, evidentemente yo tuve que continuar porque si Alejandro no podía continuar, pues Carpes y yo teníamos que intentar luchar por entre los 10 primeros un puesto en general. Y después, pues, curiosamente, compartí habitación con Alejandro. Y yo recuerdo que Eusebio me decía, Óscar, es mejor que duermas solo, Alejandro está dolorido, no vas a poder dormir. Y yo mismo dije, mira, yo soy una persona que no duerme mucho y yo quiero pasar la noche aquí, no cambiamos nada. Y estuve con él toda la noche, incluso ayudándole de vez en cuando que se quería mover. ¿Cómo reaccionas? Bueno, primero que se te caen un poco todos los objetivos, porque vuelvo a repetir que cuando tú sales con un corredor como Alejandro Valverde, que es una garantía pura, si no de ganar el Tour, de ganar algo y de hacer un Tour ilusionante y un Tour muy protagonista, de verdad, yo por lo menos no tenía ego para mí, o sea, no tenía ambiciones para mí. La ambición era ganar el Tour con Alejandro. Y a partir de ahí lo primero que tienes es que se te cae el objetivo se te va al garete. ¿Cómo reacciono? Bueno, pues intentar, evidentemente, cambiar el chip del equipo. Ya no vale de nada el tener que rendir en momentos clave de la carrera, sino que hay que cada día dar una oportunidad de intentar brindar una victoria de etapa al equipo y, por otro lado, intentar volver a conseguir el reto de volver a hacer entre los 10 primeros en el Tour y meter al equipo entre los 10 primeros. Además, incluso después del cambio de estrategia, tú te veías haciendo un top 5, pero tampoco ganando. No, 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 ganar nunca. O sea, la palabra ganar una gran vuelta es que nunca pasó por mi cabeza, jamás. Jamás porque, vuelvo a repetir, hacer cuarto, quinto, décimo, séptimo, cuarto no, yo digo del quinto al décimo, pues al final influye mucho las escapadas, que seas más valiente, que seas un hombre menos vigilado, que sepas de alguna manera leer la carrera, pero ya cuando estás entre los 5 primeros no hay nada que leer. Ahí es a puro huevo, en el día a día tienes que estar con los mejores cada día y hay una realidad. Yo no estaba con los mejores cada día. Estaba en el grupo de los mejores, pero no era el de los mejores. Por lo tanto, no, nunca, 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 nunca jamás podrás buscar ni encontrar una declaración mía durante toda mi vida ciclista diciendo que yo podía ganar una gran vuelta. Es imposible, porque yo sabía que no podía hacer. Sea como sea, llega tu hundimiento en Pla de Beret y parece que todo se termina, pero yo creo que nunca perder 26 minutos acabó siendo tan positivo. No sé si es la pájara más rentable que se ha visto en el Tour, porque Sí. vamos. Bueno, mira, ni nunca me veía ganando el Tour, ni ganando el Giro, ni ganando la Vuelta, y nunca me veía perder 26 minutos en una etapa de montaña, porque si algo tenía yo como corredor era una regularidad de estar ahí entre el quinto y el 15 cada día y en base a esa regularidad y a un par de escapadas que podía conseguir, pues siempre conseguía hacer ese puesto entre los 10 primeros del Tour. Por lo tanto, probablemente ese día de camino a Pla de Beret es el palo más duro psicológico que yo me llevo como ciclista. Primero porque el día anterior acabamos en Po, es verdad que era una etapa no de altísima montaña, pero era ya una aproximación a Pirineos subiendo Mari Blanc, y yo tenía unas sensaciones buenísimas, sinceramente, y con una motivación y una sensación joder, que estoy mejor que el año pasado, y de repente al día siguiente, pues subiendo el Tourmalet, es que no, tengo unas sensaciones que no parecen ni mías, o sea, el cuerpo no era mío, empieza a sufrir ya de muy de lejos, quedarse de un pelotón o de un grupo cuando van 50 tíos, cuando normalmente estás entre los 8 primeros de cada día, es muy duro psicológicamente. Intenté sobreponerme en Peire Sur, volví a reventar, entré otra vez bajando, jugándomela y volví a reventar en el Portillón y de ahí hasta meta fue un auténtico calvario, una tortura.
eh, te vas insultando, te vas machacando, te haces muchas preguntas el por qué estás ahí, pues, si sirves para esto, si vale la pena sufrir tanto, si tanta hambre, tanto sacrificio, tanta lluvia, tanto frío, tanto calor. La verdad que fue un día de los más duros para mí en todos los aspectos, física y psicológicamente. Y luego llega la famosa fuga bidón, que bueno, el otro día precisamente en el Tour vimos una parecida, Sí. pero vamos, la locura que se gestó ese día, es posible que no se haya vuelto a ver ni la veamos a ver. Sí, no, no, es verdad que, a ver, esa fuga lo que me deja a mí es volver a meterme en carrera y cuando el otro día, pues bueno, este último mes, donde evidentemente haces 20 años y hay varios medios de comunicación que se interesan por ti, la pregunta siempre es, ¿volverás a ver una fuga bidón como esta? Y yo decía que no. Y te decía que no por lo siguiente. Eh, yo es verdad que llego a meta con 29 minutos y pico, creo, ¿no? O 29 y pico, más o menos el día de Montelimar, pero realmente me pongo líder con 1 minuto 30, creo que es 1 minuto 29, una cosa así. Si me dieran 7 minutos a mí aquel día, evidentemente hubiera ganado el Tour en París. Entonces, es verdad que se pueden dar fugas bidón a principio de año, a principio de carrera, perdón, y con mucho margen de maniobra y según a qué corredores. O sea, realmente, para mí aquella fuga es una fuga donde ganas mucho tiempo, pero es una fuga donde a mí se me permite volver a meter en carrera, más que tener una renta que poder administrar después, ¿sabes? Al final te pones con 1 minuto 29 en la clasificación general, tienes Alpe d'Huez, tienes Morcín, tienes la Tuisuir, tienes una crono, o sea, realmente quedaba mucha chilla por delante y yo siempre lo digo, gracias a todos los ángeles y a todas las estrellas que se han podido alinear, para que Fonak haya considerado en aquel momento que no veía con malos ojos que Óscar Pereiro se pusiera líder y que su equipo pues llevara la transición de Alpes a Pirineos, perdón, de Pirineos a Alpes, la transición de la carrera. Pero realmente ya me gustaría a mí haber salido de ahí que en vez de con 1 minuto 30 con 4 minutitos, y poder administrarlas. No sé si el Fonac, un equipo del que además acababas de irte, ¿crees que te subestimó ese día? No, no, no creo que me subestimara. Lo que sí es verdad, a ver, Fonak tenía el corredor más fuerte y lo había demostrado en todo el año. En todas las carreras que había corrido Fonak con Floyd era el corredor más fuerte, incluso en ese Tour de Francia, cada vez que había un poco de chicha, pues era el corredor más fuerte con muchísima diferencia. Yo no creo que fuera así. Yo creo que al revés. Fonak consideró que dejaban a Óscar Pereiro ponerse líder para que controlara la carrera, pero a una distancia que ellos podían recuperar. Pero no pienso lo mismo del resto de los equipos. No pienso lo mismo del equipo Telecom con Cloden, no pienso lo mismo del equipo CSC con Carlos Sastre, no pienso lo mismo del equipo Rabobank con Menchov. O sea, al final, es verdad que yo no era ese tipo de corredor por los que ellos podían temer, pero con solo 4 días por delante de días clave en la carrera, cuando ya tienes un tío eliminado, un tío que has visto que ya ha hecho entre los 10 primeros de varias veces, por lo tanto, yo no creo que Fonak, porque Fonak calculó que podía ser, es más, si el famoso día de la Tour Landy no pilla esa pájara tan tremenda, no hubiéramos visto el día de Morfín y Landy se hubiera ganado el Tour, yo creo. Pero ellos sabían que me podían recortar ese minuto y medio, porque ya lo hizo el día anterior en Alpe d'Huez, ¿no? Que perdí el liderato por 10 segundos el día que llegamos al Alpe d'Huez. Pero el resto del pelotón y el resto de equipos con favoritos al podio, yo creo que sí. ¿Y cómo se recupera un ciclista de una pájara como la que tú tuviste para luego, creo que fue 2 días después, meterte en esa escapada y volver a estar en la pelea? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando uno tiene una crisis de este nivel, al final es comer y el cuerpo hace el efecto rebote y todo lo que le metes para adentro lo deja dentro, absorbe. Y recuperarte una pájara es relativamente sencillo. Es bastante más complicado recuperarte a nivel mental y psicológico de un golpe tan grande como te habías llevado. ¿Cómo lo conseguí yo? Pues un poco por mi forma de ser, a veces diría yo, esa boca que tengo, que abro demasiado, que a veces soy demasiado valiente, echado para adelante, y a base de esas frases como mañana voy a reventar esta puta carrera, pues me voy a la cama y digo, ostras, no me puedo fallar a mí mismo, esto es mañana me van a volver a recordar que dije esto ayer. Por la mañana recuerdo perfectamente en el desayuno que Chente me pregunta, ¿qué Pereiro? ¿Vas a reventar la carrera o qué? Y yo, por supuesto. Y me dice, ¿pero has visto la cara? Ja, 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 se está reventado. Bueno, pues
yo tenía esa forma de retroalimentar mi manera de poder afrontar una carrera desde el punto de salida, pues con algún objetivo. Y yo creo que esa fue la gran clave, más que la recuperación física, que te vuelvo a repetir que eso es comer y ya está. Y el cuerpo además está demostrado que después de una gran pájara, pues todo lo que come lo absorbe y normalmente al día siguiente ya está recuperado al 100%. Pero es eso, yo creo que fue esa desfachatez que a veces uno puede tener a la hora de decir las cosas por la boca. Y sin esa escapada, ¿tú crees que habrías ganado el Tour o no? ¿Y la escapada de Montelimar? Mm. No, no, imposible. No, a veintitantos minutos, no. Es que no. Mira, solo he ganado una gran vuelta, y podrías decir, ostras, pues ¿cómo no sabes estos datos? Mira, no recuerdo muy bien ni con cuánto tiempo me puse líder. Creo como 1,29. Sé que perdí el liderato en Alpe d'Huez por 10 segundos, pero no te podría decir ahora mismo cuando salí de Pla de Beret en qué puesto la general iba y cuánto llevaba perdido. O sea, no lo sé. Pero evidentemente llevaba perdido más de 28 minutos. Por lo tanto, es imposible, ni podium. O sea, sí que creo que podría haber ganado una etapa, pero no, la general era imposible. Si ellos no me dejan meter otra vez en carrera, era imposible volver a luchar por ella. Y no sé si alguna vez has recordado esa fuga bidón con alguno de los cinco que estuvisteis Sí, ahí. sí. Mira, con Chabanel curiosamente estuve haciendo como compañero de Titan Desert hace un par de años en el desierto y hablamos. Con Quinchato también, con Grisco después compartí equipo en Astana, también lo hablamos más de una vez. Y con Boig hace años que ya no, pero sí que al principio cuando coincidíamos en el Tour de Gander y por ahí pues hablábamos. Siempre pensamos lo mismo. Nadie sabe ni nadie te puede decir el por qué fuimos capaces de colaborar durante 200, casi 40 kilómetros sin especular con el tiempo, ¿no? Porque al final el objetivo de cada uno de nosotros era intentar ganar la etapa. O sea, nadie se imaginaba que el mejor de la general era yo con 29 minutos perdidos se pudiera poner líder. Entonces, pues una vez que coges 10, 15 minutos, te levantas el pie, tranquilidad y a ganar la etapa. Bueno, pues fuimos colaborando a una velocidad crucero hasta línea de meta y muchas veces lo hablamos y decimos eso, ¿y por qué hicimos esto? ¿Y por qué no levantamos el pie? Pues a veces había como un cierto cachondeo entre nosotros. Incluso Chabanel me decía, pues, ¿pero qué hace voy tirando si este compañero es desastre? O sea, que realmente estás... Bueno, era un poco surrealista todo, ¿no? Y claro que son anécdotas que cuentas y las tenemos ahí para toda la vida. Y bueno, luego después ya se da ese gran duelo con Floyd Landis en Alpe d'Huez, la Tuasir, cuando él sufre su propia pájara Mm. antológica. ¿Cómo recuerdas esas etapas, ese pulso con él? Bueno, primero Alpe d'Huez recuerdo que pusieron un ritmo terrible desde abajo, ¿no? Con Perdiguero haciéndole un lanzamiento tipo Checho Rubera con Lance Armstrong años antes. Y evidentemente intenté ir con ellos y vi que era demasiado para mí. Y en todo momento sabía que tenía que poner un ritmo que yo considerara que podía llegar hasta arriba, siempre con la ayuda de David Arroyo en los puertos de montaña, que la verdad que me sabía llevar muy bien porque era más escalador que yo. Y ese día, a pesar de perder el liderato, empecé perdiendo abajo pues 40 segundos y perdí en meta pues 55 un minuto. O sea que a ese día me di cuenta de que no era ninguna locura pensar que podía acabar podio en el Tour de Francia. Porque es verdad que yo en Montelimar me pongo de amarillo y alguien me pregunta, ¿puedes ganar el Tour? Alguien dentro de ti. Yo creo que fue José Miguel Echavarri y mi respuesta es, ganar el Tour no lo sé, pero del podio no me baja nadie. Y el día de Alpe d'Huez, yo me demuestro a mí mismo, o mejor dicho, me intento convencer que ganar no voy a poder ganar, o creo que no voy a poder ganar, pero que el podio sí que es algo factible y posible para mí. Mm. Y Digo, después Tuisuir, pues evidentemente Tuisuir era un tipo de puerto que me va mejor, un puerto que podía subir mucho, mucho más en plato. Y creo que la Tuisuir interpretamos muy bien la carrera, todo el equipo. Primero que hemos tenido la visión de ver que Landis no iba bien durante todo el día. Alguien me comentó subiendo, nada más salir de Galivier, que no le veían bien. En el Glandón, cuando estábamos subiendo el Glandón, ya fui yo en primera persona, que me parecía raro que Floyd, sabiendo que le gustaba correr mucho, entre los tres, cuatro primeros a rueda de su equipo, no lo estaba haciendo. Y después, evidentemente, pues una conversación que tuve con Perico por la noche el día anterior de, oye, las bajadas también cuentan, etcétera, etcétera, pues hicimos como un pequeño plan a ver si podía funcionar, que era tirarnos para abajo a saco y que nadie pudiera comer y que de alguna manera pudiéramos... Es verdad que no está... El ciclismo no era el de ahora, ¿no? Que te tomas 2 geles y ya estás protegido para 2 horas. Ahora no. En aquel momento había que comer, los geles no eran tan efectivos
y Zandio nada más coronar el Landón y la Croix de Fer se tiró para abajo como un salvaje. La verdad que corrimos muchísimo riesgo, ahí nadie pudo comer ni nadie pudo beber porque las velocidades y la manera que me llevaba era muy rápida. Después subimos el otro puertecillo que era de segunda, creo que era, y ahí ya vimos que Landis iba tocado, que iba realmente a cola de pelotón y que en un momento incluso nos propusimos acelerar ahí para descolgarlo, para intentar descolgarlo. Me arrepiento no haberlo hecho porque en vez de ese día de perder pues, el tiempo que perdió, pues hubiera perdido 2 o 3 minutos más y mira, y al final pues hubiéramos tenido el Tour directamente en París, pero la verdad que fue un momento de duda de hacerlo o no hacerlo y no lo hicimos y después ya en la Tour cuando vimos que no respondía a los ataques de Menchov, a partir de ahí, pues ya vi que realmente la lucha por el Tour iba a estar con Sastre y con Clover, y lo digo así porque yo ese día descartaba ya totalmente a Floyd por la victoria del Tour de Francia. Mm. Y una vez que ves que se te queda Floyd, entre que el puerto es un poco, se adapta mejor a ti, a tus circunstancias, y ves que está recuperando el líder a puro huevo, ¿no? Sin ayudas de nadie, pues evidentemente te llevas un chute de energía y de moral que es brutal. Y ese día, sinceramente, yo ese día sí que me había ganado el Tour de Francia. ¿Y qué sientes cuando se te menciona el término Disneylandis, que supongo que viene muy relacionado con lo que pasa en Morcí? Mira, vi la etapa repetida una vez, en 20 años una vez la vi entera repetida. Hubiera cambiado cosas en ese momento. Si ahora volviera a estar ese día, hubiera cambiado cosas. Primero que le hubiera dicho a Chente, a Zandio, a Arroyo y a Carpets que dejaran de tirar mucho antes. Lo hicimos bajando la Colombier, pero creo que teníamos que haberlo hecho antes porque CSC llevaba muchos corredores allí. CSC también podía ganar el Tour de Francia y yo en aquel momento sentí que nos dejaban muy solos, ¿no? Pero a la vez, y si te soy sincero, yo no pensaba que Floyd pudiera aguantar 7 minutos de ventaja toda la etapa. Creía que de alguna manera en Just Playing tenía que venirse abajo por todo lo que llevaba hecho en toda la etapa y nada, pues después viéndola en televisión, si tú no sabes que ha dado positivo en el tiempo, lo único que puedes decir es eso, Eurolandis, o sea, una etapa de épica, una etapa de historia y una auténtica exhibición, porque eso hablábamos todos y pensábamos todos antes de conocer el positivo de Floyd Landis, que era una auténtica exhibición a lo más estilo Eddy Merckx de la época, ¿no? Mm. Y en tu caso, ¿dirías que te quedaste más contento después de la crono final, a pesar de que no ganabas el Tour, o cuando supiste que el amarillo finalmente era tuyo por ese positivo de Landis? Porque al final supongo que a uno le arrebate en un momento como estar en lo más alto del podio del Tour, tanto en la carretera como en los Campos Sí. Elíseos, tiene que ser muy duro. Como te decía antes, me considero un tío muy realista. Yo sabía perfectamente que después de Morfín el objetivo era el podium. O sea, tenía claro que el Tour ya no lo podía ganar o era muy difícil que lo pudiera ganar y solo tenía un objetivo que era los 20 y 25 primeros kilómetros de la crono, hacerlos a muerte como si fuera una crono de 30 kilómetros e intentar que hubiera un error por parte de Floyd. O sea, porque sabía que una crono de 57 kilómetros, es que las cronos de antes eran de 57 kilómetros, estamos hablando de horas de cronos de una hora, pues al final un contrarrelojista pues te empieza a meter más distancia, sobre todo en la segunda mitad de la propia crono. Entonces, no me llevé varapalo porque yo sentía que el Tour ya lo había perdido, la victoria del Tour la había perdido el día de Morfín. Por lo tanto, ves que acaba segundo y entonces es cuando uno tiene que hacer rápido decir, joder, acabo de hacer segundo en el Tour de Francia. Dime cualquier vidente del planeta que pudiera decir en algún momento Óscar Pereiro va a hacer segundo en el Tour de Francia. Un Tour de Francia donde salimos con Alejandro Valverde que se va a su casa y estamos desahuciados el equipo, no tenemos nada que hacer. Entonces, en ese momento yo no lamenté la pérdida del maillot como tal. Claro que evidentemente ostras, sueñas y te encantaría. Eh, me recuerdo perfectamente que Nike me había traído ya unas zapatillas amarillas para estrenar al día siguiente, las gafas, los relojes, todos amarillos para todo el equipo. Bueno, pues hay ciertos detalles que te generan, perdón, que te generan un poco de añoranza y que dices tú, me cago en la leche, ¿cómo sería esto si lo hubiéramos ganado en la carretera, ¿no? Pero lo festejé porque creía que nunca en la vida podía imaginar que pudiera haber hecho podio en el Tour de Francia. Por lo tanto, no estaba frustrado, ¿eh? Y cuando lo gané después, o mejor dicho, cuando me enteré del positivo, porque ganar lo gané año y pico más tarde, cuando me enteré del positivo, te lo prometo y de verdad que nadie piense que estoy haciendo un cuento o diciéndolo de cara a la galería. Estaba en una redacción de un periódico aquí en Vigo
haciendo una visita por todos los medios gallegos y me llama un periodista que estaba en el Tour de Francia y me dice, Óscar, acaba de saltar una noticia que ha dado positivo a alguien del podio del Tour. Entonces yo digo, hostias, no me jodas. Y no me jodas, ¿por qué? Porque el Tour había empezado como una mierda. Habíamos empezado en Estrasburgo con muchas dudas, con un escándalo de dopaje. Muchos medios de comunicación habían abandonado el Tour porque no se creían este deporte. Un poco el ambiente de carrera no apetecía correr. Y yo tuve la sensación que ese Tour empezó muy mal, empezó en la mierda, pero poco a poco, tal como iban transcurriendo las etapas, volvió a enganchar al público y volvió a tener unas audiencias muy grandes precisamente por esto. Veíamos pájaras, veíamos cambios de líder, veíamos desfallecimientos, veíamos corredores que podían ganar, veíamos mucha igualdad también. A los hechos me remito que la última semana había 4 tíos para ganar el Tour en menos de un minuto y medio. O sea, eso hace mucho tiempo que no se veía. Por lo tanto, yo sentía que el ciclismo había vuelto a tener una oportunidad 20 días después de estar prácticamente muerto y ese positivo iba a generar otra vez estar en la mierda. Entonces yo en ese momento no me alegro del positivo y a la vez digo, joder, yo no soy, solo espero que no sea Floyd, porque entonces sí que me imagino, joder, lo que nos hemos perdido hace 3 días, ¿no? Y recuerdo perfectamente que llamé a varios compañeros y se lo dije, le digo, joder, tíos, me acaban de decir esto, la que nos hemos perdido. Y Mm. a partir de ahí, pues a los 3 minutos, evidentemente, ya empiezas a pensar y a cerrar los ojos y decir, ¿cómo sería esto de allí en amarillo por París, ¿sabes? Por los Campos Elíseos, claro que sí. Mm. Y bueno, hay que tener en cuenta que tú y Landis habíais sido compañeros, de ahí que cuando tú te enteras de lo que ha pasado, no sé si te sorprende, te defrauda. No, defraudar tampoco, porque al final, mira, yo entiendo que para mucha gente fuera del mundo del ciclismo pueda pensar, no, es que menudo tramposo, menudo cabrón, menudo no sé qué, menudo no sé cuánto. Al final es un compañero de profesión y como bien dices, un ex compañero de equipo, un tío con el que yo tenía una relación muy buena, un tío con el que yo he tenido que trabajar, he trabajado para él, hemos planificado ataques a Armstrong, al todo Líos Postal, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se ha equivocado y dices, se ha equivocado y a tomar por saco. O sea, si has dado positivo, el siguiente soy yo y yo tengo que ganar este Tour de Francia, ¿no? Pero evidentemente, claro que no te alegras que dé positivo. Yo por lo menos no me alegro que nadie dé positivo. No me alegro de eso. Otra cosa es que no me vaya a alegrar yo de que sea yo el afortunado de poder ganar el Tour, que eso son cosas diferentes, ¿no? Pero yo nunca me alegré de que nadie diera positivo, ni lo voy a hacer, y evidentemente en ese Tour tampoco me alegré, pero a los 2 minutos tú dices, joder, qué pena que este positivo no se conociera antes de ayer en vez del martes, ¿no? Que se conociera el sábado por la mañana y que el domingo podíamos vivir todos el tour vestidos de amarillo. Mm. Y bueno, no has vuelto a hablar con Landis desde entonces. No. ¿Habrá reconciliación algún día o lo ves imposible, teniendo en Yo, cuenta cómo mira, reaccionaron? hubo un momento que sí, hubo un momento que evidentemente... Cuando la gente me dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Digo, pues mañana mi padre o mi hijo da positivo en alcoholemia, pues chico, sin carné, te vas a tu puñetera casa, cometiste una infracción, pero no deja de ser mi padre ni mi hijo, no le voy a dejar de querer por ello, ¿no? Floyd Landis no deja de ser un excompañero y un amigo a pesar de que se ha equivocado y ya ha pagado toda su vida el error que ha cometido. Entonces, en su momento, pues, ¿por qué no voy a hablar con un amigo que ha cometido un error? O por lo menos hablar en primera persona tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Pero ¿cómo ha podido llegar esto o lo otro, ¿no? Yo le llamé a los 3, 4 días de esta historia, no pude hablar con él. Y después es verdad que hubo una oportunidad de estar juntos y de volver a vernos en la Vuelta a España, la última etapa de la Vuelta a España del año 2006. Pero yo sentía que era un encuentro que estaba buscado por la prensa más que por él. Y yo, pues, evidentemente, recuerdo que venían mensajeros de por parte de Fona, oye, que está Floyd aquí, que quiere verte, tal cual. Y yo le digo, perfecto, pero en privado. Yo lo que no quería era poner mi imagen en una historia donde yo era un actor secundario. O sea, yo no había dado positivo. Yo, evidentemente, era el corredor que estaba esperando una resolución para saber si iba a ganar el Tour o no lo iba a ganar. Pero consideraba que todo lo que fuera aparecer públicamente con él, pues era, de alguna manera, meterme en la misma historia, ¿no? Y entonces yo eso no lo quería y a partir de ahí, pues ese día no se fue y evidentemente después con el ventilador que empezó a poner despotricando de todo el mundo, acusando y etcétera, 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 pues bueno, creo que no tiene sentido que te diga que me apetece hablar con él. No me apetece hablar con él, sinceramente. El que ha dado positivo eres tú.
El que le han pillado con el carrito de ese lado eres tú. O sea, no me metas a mí en tu mierda, ¿sabes? A mí y al resto que has metido tú en tu mierda. Por lo tanto, considero que una amistad que es capaz de romperla simplemente por no poder defender eh, un error que has cometido, y esto es como el que no, te han pillado una historia y dices, no, no, pero no estaba yo solo, que estaba con mi amigo, ¿vale? Pues que te estoy hablando de ti, a mí tu amigo me da igual. Pues sinceramente no. Yo por lo menos no tengo ningún interés, ni Floyd Landis forma parte de mi vida más que lo que es la historia del Tour de Francia. Mm. ¿Y qué les dirías a los que puedan pensar que ese tour que ganaste por todo lo que pasó lleva asterisco? Bueno, pues que sí, que lleva un asterisco y le pondré un asterisco yo también, porque es verdad, es un asterisco y yo creo que era la primera vez la primera vez en la historia que ganaba el Tour alguien por disposición de otro, ¿no? Puede ser que sí. Pues no estoy seguro ni siquiera de eso. Pues sí, sí, que todo el mundo está en su derecho de que me regalaron el Tour, que era un Tour inmerecido, que era tal, no sé qué. Pues nada, pues a comprar una bicicleta, a dar pedales, a intentar llegar a ser profesional, a intentar hacer segundo en el Tour y que el primero, pues que lo descalifiquen. No, es que me entra por un lado y me sale por otro, sinceramente, porque considero que todo el que diga esto es, primero, pues que no tiene un gran afecto por ti y segundo, que no ha hecho deporte profesional en su vida, porque en esta vida incluso ganar la carrera del pavo es muy complicada. Si ya llegar a ser profesional es difícil, que te metan en el equipo elegido de una carrera como el Tour, donde están los mejores del mundo, pues algo significará. Y si ya consigues hacer pues 4 veces entre los 10 primeros en el Tour de Francia, pues algo será. De verdad, no me afecta absolutamente. También te digo, yo no me pongo, yo sé que estoy en la historia, en el mismo lugar que Perico, que Miguel, que Bamontes, que Ocaña y que Sastre, pero mi Tour yo sé que está ganado de una manera diferente. Y a todos estos que le digo que el Tour, a toda esta gente que dice que mi Tour está con asterisco, le digo, sí, es cierto. 20 años más tarde, estás hablando conmigo y gracias probablemente a ese año y pico de ser un actor secundario en una película, pues he conseguido que la gente me conociera sin casco y sin gafas, ¿no? Porque al final prácticamente cada día había noticias de ese tour y cada día era el virtual ganador del Tour, Óscar Pereiro, ¿no? Y yo creo que sinceramente yo gano el Tour ese año, ese domingo, pues ganas el Tour y al año siguiente vuelves y vuelves a tu posición, que fue el noveno, el décimo, como sucedió, y pasarías a ser ganador del Tour sin más. Pero creo que pensando un poco en el tiempo y a día de hoy, un poco cómo se desenvolvió toda mi vida, yo creo que a día de hoy trabajo en medio de comunicación y sigo trabajando con muchas marcas gracias a ganar el Tour de la manera que lo gané. Mm. Y hay que recalcar que el Tour te lo dio todo, pero también te lo pudo quitar, porque Sí, estos días nos está hablando de ello y también hay que recordarlo, esa grave caída que sufriste en 2008. ¿Aún te sobrecoge? sí, no, mira, pues, hablar de ello sí que se me pone todavía la piel de gallina porque ahí realmente pasé mucho miedo temí por mi vida, el susto fue muy grande y 20 años más tarde, pues todavía tengo imágenes de eso, sobre todo cuando voy en bicicleta de carretera. Es verdad que ahora ya no tengo ningún tipo de necesidad de arriesgar ni de jugármela bajando cuando estoy haciendo pues salidas en bici o incluso las marchas o cuando hago salidas en bici con diferentes grupos. Pero sí que hay ciertos momentos cuando veo quita-miedos y voy un poco más rápido de lo normal que echo mano a los frenos porque realmente creo que ese día volví a nacer y ese día dejé de ser el ciclista que era. Porque mi confianza bajando, que era uno de los puntos donde yo podía pegarme con los buenos de las carreras, era un corredor que podía coronar a 5, 10, 15, 20 segundos de los mejores y bajando los pillaba y recuperaba ese tiempo perdido, pues a partir de esa caída, ese comodín lo perdí. Recuerdo perfectamente el año siguiente en Dauphiné Libéré, el año 2009, en una escapada donde había un puerto final de primera categoría, corono con Cyril Dessel, era bajar y meta. Me soltó bajando Cyril Dessel. Y llegamos a meta y Eusebio me dice, hostia, Oscar, no pareces tú bajando. Le digo, es que no sé qué me pasa. Tengo algo ahí, tenía un bloqueo que no era capaz de bajar como siempre y evidentemente, pues para mí, ahí perdí el comodín que yo tenía para poder ser competitivo en las carreras. Pero estoy vivo, que es lo más importante. Pude sobrevivir a una caída muy grave. Mm. Y ya para terminar, volviendo a ese Tour de 2006, ¿cambiarías algo si pudieras? Bueno, volvería a correrlo. Claro, cambiaría algo. Te diría, no perdería los veintitantos minutos en Pla de Beret, pero es que si no los pierdo, igual no me tengo después la oportunidad de ponerme líder de nuevo. No, a partir de ponerme líder,
Sí que cambiaría lo que te estoy comentando. El día de Morcín sabiendo que no era era el líder, pero no era el corredor más fuerte, quizá hubiera involucrado más por tener sangre fría al resto de los rivales y no asumir toda la responsabilidad como asumimos nosotros. Después del resto es que creo que no hemos cometido, sinceramente, no creo que hayamos cometido muchos errores. Creo que llevamos la carrera más o menos siempre dentro de los parámetros que considerábamos nosotros que iba a ser bueno para nosotros. Y es que aparte de eso creo que no podría hacer mucha más cosa. O sea, si tengo un run run de vez en cuando por ahí, ese sería nada más. El resto, ¿qué quieres? No puedo cambiar absolutamente nada. Mm. Pues Óscar Pereiro, no sé si quieres añadir algo más. Por nuestra parte, encantados de haber podido tenerte en Eurosport para recordar ese Tour de Sí. 2006. No, pues simplemente decir que nada, que muchísimas gracias por acordarse de mí, que como tú bien dices, pues gracias a la esfera he podido sacar un libro, que nadie espere de ese libro una bibliografía como tal de la vida de Óscar Pereiro como ciclista, pero sí que cuenta alguna anécdota de mi vida, pero principalmente es una guía para todos aquellos que quieran practicar ciclismo, pues saber las cuatro cosas más importantes que tiene que saber, y es un poco un homenaje a un deporte que me lo ha dado absolutamente todo y a la bicicleta que forma parte de mi vida en el día a día. Pues lo dicho, Óscar, muchas gracias y bueno, pues gracias por pasarte por aquí por Eurosport para recordar ese Tour de 2006 que tanto nos hizo disfrutar. Muchísimas gracias y el placer es mío y que os hayáis parado un ratito conmigo, pues ya vale la pena todo esto. Muchas gracias.